Bueno, ahora quiero dedicar esta segunda parte de la clase a lo que es el descubrimiento, la optimización y el desarrollo de drogas, ¿sí? Que a veces se lo conoce todo como desarrollo de drogas, digamos. Que es el proceso más caro, más arriesgado y más crítico de la cadena de valor de la industria farmacéutica. Este, mm, este proceso lo podemos separar en tres fases. Este, las dos primeras fases son el descubrimiento y la optimización, que son bien de investigación y desarrollo. El descubrimiento, bueno, es encontrar sustancias que tengan actividad biológica para la enfermedad, para la patología, para la terapéutica que estamos tratando este, de enfocarnos. Buscar moléculas, ¿sí? Identificar sustancias nuevas. Estos son los hits que les mostraba en las definiciones anteriores. Eh, Y luego elegir de esos hits los mejores, los que mejor funcionan. Para esto tenemos que desarrollar bioensayos, ensayos in vivo, in vitro, para medir esta actividad. Después viene la optimización, ¿sí? Esta droga es la cabeza de esta droga o drogas que encontramos, potenciales candidatos. En la optimización se la busca mejorar, se busca optimizar, ¿sí? Esto es parte del diseño de drogas. Entonces acá tratamos de aumentar la potencia, reducir los efectos adversos, bajar la toxicidad, mejorar la absorción, o sea, en definitiva mejorar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de la droga y llegar a una nueva entidad molecular, ¿sí? O sea, una molécula final, ¿sí? Esto aplica tanto para biotecnología como para productos de síntesis, ¿sí? Y cuando ya tenemos esa nueva molécula, esa nueva entidad molecular, vamos a entrar en la fase sí, de desarrollo. Vamos a patentar la molécula, vamos a pedir la patente de la molécula y vamos a entrar en los ensayos preclínicos y en los ensayos clínicos, ¿sí? Que es la parte más larga, más tediosa, más costosa. Nada, los que trabajan en clinical trials lo saben bien. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que salga al mercado y podemos comercializar la droga y tenemos que seguir haciendo la farmacovigilancia, por supuesto. ¿Sí? Entonces acá hay una serie de pasos. En el descubrimiento de las drogas, primero tenemos que encontrar el nicho, la necesidad médica insatisfecha que les contaba. Eh, y luego tenemos dos formas de encarar la búsqueda de moléculas candidatos, ¿sí? El enfoque clásico es lo que se conoce como el enfoque fenotípico. ¿Sí? Es agarrar, por ejemplo, un ratón. Por ejemplo, estamos desarrollando una droga contra la hipertensión. Agarramos ratones, les damos una tonelada de sal, eh, hacemos que desarrollen una hipertensión y luego probamos drogas en los ratones hasta que vemos que fenotípicamente alguno o sea, tiene una baja en la tensión arterial que los otros no tienen, ¿sí? Los controles no tienen. Los controles no, los que toman otras drogas no tienen, otros candidatos no tienen. Si esto puede ser con extractos de plantas, por ejemplo, con desarrollando bibliotecas de fármacos, ¿sí? Bibliotecas de péptidos. Entonces se va probando, probando, probando hasta que encontramos que tiene el efecto que nosotros queremos, ¿sí? Entonces ahí tenemos candidatos, ¿sí? Y después vemos cuál es el blanco molecular al que estamos apuntando. Este es el enfoque clásico de toda la vida. Y el enfoque moderno, que es el que se utiliza hoy en día, es, bueno, vamos a buscar qué blanco podemos drogar, modular. ¿Sí? Entonces vamos, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la droga para la hipertensión, bueno, y mira qué blanco, AC2, ACE2. Este, podemos apuntar a esta proteína. ¿Sí? Podemos desarrollar un inhibidor, por ejemplo. Bueno, ¿cómo desarrollamos el inhibidor? Bueno, ahora vemos, o sea, teniendo el blanco ya identificado, vamos a ver qué cosas se unen a ese blanco y qué cosas me la inhiben. ¿Sí? Entonces, primero está el blanco y después la droga. Y en el otro es al revés. Primero la droga hasta que funciona y después voy a buscar el blanco. El enfoque moderno es primero identificar el blanco. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un montón de información a nivel genómico. ¿Sí? Tenemos información de estructura de proteínas, tenemos AlphaFold, por ejemplo, entonces podemos ver la estructura predicha de un montón de proteínas que no se conoce la estructura experimental, pero sabemos qué función cumple a nivel metabólico.
Podemos, la metabolómica, podemos ver un montón de redes de interacción, entonces identificar, che, tal enzima interviene en tal proceso fisiológico, entonces si la inhibimos tenemos este efecto terapéutico. Tal vez tenemos este efecto terapéutico, entonces hay mucha información, así que ya podemos primero estudiar el blanco y luego con ese blanco buscar drogas que interaccionen con ese blanco. Sí, este es el enfoque moderno, el enfoque que se utiliza hoy en día. Pero bueno, están los dos, quería mostrar los dos. Luego ¿con qué terminamos? En cualquiera de los dos enfoques, ¿con qué terminamos? Y con moléculas candidato, ¿sí? Con cabezas de serie. Entonces, esta molécula de cabeza de serie, ahora sí, la vamos a mejorar, la vamos a optimizar. Entonces, vamos a hacer algo que es identificar el farmacóforo, que es la parte de la molécula que es la que genera la acción biológica, la que se une al blanco, por ejemplo, la que modula el receptor, lo que sea que esté haciendo. Identificar el SAR es la Structure Activity Relationship, o sea, qué relación entre esa estructura en ese farmacóforo con la actividad biológica. Y cuando tenemos eso es, bueno, mejoremos la farmacocinética, o sea, mejoremos la absorción, cómo podemos hacer que se absorba mejor, podemos hacer esta molécula más chica, podemos hacerla más fácil de sintetizar o de expresar en un sistema biológico. Podemos prescindir de esto, de este grupo funcional o de este aminoácido, ¿sí? Para mejorar la absorción. Bueno, dale, podemos hacerle esta modificación química para que no sea degradada por proteasas. Bueno, todas estas cosas vamos a ir utilizando y también obviamente la farmacodinámica. O sea, la farmacodinámica, farmacocinética se define como lo que el cuerpo le hace a la droga y la farmacodinámica como lo que la droga le hace al cuerpo, ¿sí? Entonces, para optimizar la farmacodinámica y hacer más potente la droga, bueno, podemos estudiar las interacciones de la droga con su blanco y mejorarla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo ese laburo va a terminar en una droga definida, o en un péptido definido, en una molécula definida que vamos a ir a patentar. La vamos a ir a patentar y ahora sí, vamos a empezar los ensayos preclínicos, vamos a dar a la dosis a la que es el LD50, a la que es la dosis tóxica, vamos a ver cómo se metaboliza, para eso vamos a usar modelos animales, obviamente, ensayos en animales, vamos a poner a punto un poco la formulación y con eso la estabilidad de la droga. Y luego de esto vamos a arrancar los ensayos clínicos, ¿sí? Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 4 ya está en el mercado, me lo aprueba la FDA, se registra, se hace marketing y se comercializa, ¿sí? Todo este sería el ciclo de vida o la cadena de valor del desarrollo de una droga nueva, tanto sea biotecnológica o de ciencia, ¿sí? Fíjense que estuve hablando un rato y la mayor parte, que es todo investigación y desarrollo, a lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados porque venimos del ámbito científico, es el pedacito verde que está ahí, ¿sí? Que está acá en este diagrama de flujo. La parte verde, la de la izquierda, es la parte con más fuerte y más D, ¿sí? Es un montón de trabajo, es ese pedacito chiquito nomás. Sí, acá podemos trabajar con cientos de miles de moléculas, a veces millones de moléculas. Sí, a veces cuando usamos mucho método computacional, por ejemplo, para generar muchas variantes, estamos ensayando un montón de moléculas. ¿Sí? Esto es el túnel, el embudo de desarrollo de drogas. O sea, partimos de miles hasta llegar a uno. Bueno, acá están los preclínicos que les contaba y luego sí, los famosos ensayos clínicos, ¿sí? Donde tenemos tres fases muy importantes, que es la fase uno donde vemos farmacocinética y vemos tolerabilidad, o sea, estamos tratando de estudiar la seguridad de esta droga en pacientes sanos, ¿sí? Vemos si hay efectos adversos, básicamente, que lo vemos todo el tiempo, pero en fase uno esto es crítico. Luego hacemos un ensayo de fase 2 con un grupo chiquito de pacientes, o sea, acá usamos en general doble ciego, con placebo y con pacientes. Y acá vemos la eficacia de la droga y estudiamos la dosis, ¿sí? La dosis efectiva. Y luego en la fase 3 lo que hacemos es ampliar este ensayo a muchos pacientes, muchas regiones del mundo, hacerlo un poco más variado por el punto de vista estadístico. Sí, y también acá es crucial
el balance beneficio-riesgo. ¿Sí? Acá lo que se evalúa es beneficio-riesgo, porque como yo les decía al principio, yo puedo hacer un montón de drogas antihipertensivas. Ahora, ¿por qué me van a aprobar a mí, un ente regulador me va a aprobar una droga antihipertensiva si hay un montón en el mercado? ¿Cuál es el beneficio respecto al riesgo? O sea, el riesgo, vale, y saco una molécula nueva que no conozco. Y esa molécula nueva es mejor que un enalapril, por ejemplo. ¿Qué diferencia tiene? ¿Por qué vale la pena este riesgo? Porque siempre hay un riesgo. ¿Sí? Una droga siempre hay un riesgo. Entonces, bueno, acá en fase 3 se evalúa mucho eso y muchas drogas se caen en fase 3, lo cual es tremendo, porque venimos de años y años de trabajo, más o menos 10 años de trabajo, más para biotecnológicos, y se te cae en fase 3 y bueno, te quiere matar. Pero pasa, la mayoría de los fracasos están en fases avanzadas. Pero bueno, supongamos que pasamos todo esto, salimos al mercado y tenemos que continuar haciendo la fase 4, que es la fase de farmacovigilancia. Así que implica un trabajo muy codo a codo con los médicos. Ver nuevos efectos adversos, que se reporten problemas, riesgos, etcétera, ¿sí? O ver si la dosis está bien o si tengo que reajustar algo de eso, indicaciones terapéuticas, etcétera. Después, bueno, vence la patente y ya sale el genérico o el biosimilar, ¿sí? Entonces, todo este es el ciclo de vida de una droga. Acá hay un poquito de lo que estuve contando, está sintetizado ahí, para que puedan volver cuando quieran. Y después, bueno, también tenemos algunos mecanismos de la FDA para acelerar un poco los ensayos clínicos. ¿Sí? Por ejemplo, si es una enfermedad huérfana, una enfermedad desatendida, tenemos algunos beneficios. Tenemos beneficios impositivos, subsidios, investigación y desarrollo. Tenemos una comunicación más fluida con la FDA y tenemos más exclusividad en el mercado para tratar de fomentar que se desarrollen estas drogas, ¿sí? Después tenemos Fast Track, por ejemplo, o aprobaciones aceleradas donde se acortan las fases. Esto es típico de lo que pasó con las vacunas para COVID-19, ¿sí? Que no hubiesen salido nunca tan rápido al mercado. Bueno, hubo fases 2-3, hubo una comunicación mucho más rápida con FDA, ¿sí? Y después tenemos algunos con revisión, con prioridad en la revisión, ¿sí? O breakthrough therapies. Sí. Esto también lo tengo un poco explicado acá, este, pero son todos métodos de la FDA para acelerar los ensayos clínicos, ¿sí? Manteniendo la seguridad. ¿Sí? Como ver cuáles son los prioritarios, cuáles no, cuáles se pueden acelerar, cuáles son condiciones graves sin tratamientos efectivos, o terapias que son innovadoras, etcétera. Son caminos adicionales que tenemos para probar las drogas. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de lo que son los costos de desarrollar un fármaco, de todo este trabajo que estamos mostrando acá, y van a ver que hay números muy dispares, ¿sí? Un dato más o menos actualizado del año 21, un estudio con una buena cantidad de casos, me da una variación de entre 160 millones y 4.500 millones de dólares, ¿sí? Lo cual presenta una dispersión enorme. Cuando entramos ahí vemos que hay un tema obvio de promedios, entonces esto va a depender muchísimo del área terapéutica, de si es una molécula biológica, una molécula de síntesis, de condiciones legales, de si es una enfermedad huérfana, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a ver una tendencia con los oncológicos un poco más costosos, y también hay una tendencia que se ve cuando uno observa esto a largo plazo, que es un aumento de los costos en general de desarrollar fármacos. Lo que muchas veces puso en duda o puso en discusión, no en duda, pero sí en discusión la rentabilidad del modelo farmacéutico, ¿sí? Como negocio, digamos, y como negocio de las grandes farmas, ¿sí? Bueno, hay mucha discusión en torno a esto, discusión de cuánta plata puede aportar el Estado, organismos internacionales, etcétera.
pero hay un costo creciente, sobre todo en costos capitalizados, que vamos a hablar un poco más adelante. Y después cuando comparamos, como hicimos la clase pasada, que comparábamos los biológicos con los de síntesis, vemos que los biológicos son un poquito más caros en todo este proceso de desarrollo, de desarrollo, de descubrimiento y desarrollo. Eh, o sea, en el global es más caro para obtener una molécula, pero las tasas de éxito son mejores, ¿sí? Entonces, son inversiones más grandes con mejores tasas de éxito, así que no encontramos tanta diferencia, ¿sí? También el costo para el consumidor es más caro de los biológicos. Entonces, esto estaba estudiado en un paper más nuevo del año pasado, que está ahí citado, y está también el link abajo. Eh, y entonces termina pasando esto, que son un poquito más caros los biológicos, pero en la distribución de los costos es muy diferente a la de los sintéticos, ¿sí? Eh, Otro paper que traje acá, que es del año 2010, es un poco viejito, pero bueno, me discute parte de la base, este paper, de que la productividad en investigación y desarrollo es el aspecto más crítico en todo este proceso de desarrollo de una droga. Desde que empezamos, desde que definimos la enfermedad, el área, la enfermedad que queremos, para la que queremos desarrollar una molécula, hasta que tenemos la molécula comercializada, todo ese camino, que vimos que son 10 15 años. El aspecto más crítico y que más intensiva un capital es la productividad en investigación y desarrollo. ¿Sí? Entonces hace un análisis ahí con esta fórmula, que es una fórmula de productividad y más D justamente, donde tiene varias componentes la fórmula, pero la que quería pararme era en la probabilidad de éxito, así que es la primer fila que vemos acá. La probabilidad de éxito. Cuando vemos la probabilidad de éxito técnico sería esto, vemos que, como les decía antes, la fase con mayores fracasos es una fase avanzada, es la fase 2 es cuando ya estamos en ensayos clínicos, ¿sí? El pasaje entre la fase 2 y 3 es la más crítica y es la que más cantidad de fracasos tiene cuando ya invertimos muchísimo capital en desarrollar la molécula, ¿sí? También en esta fase ya han pasado muchos años, ahí vemos, bueno, el ciclo de tiempo promedio, esto es con una buena cantidad de casos, ¿no? Este estudio se hizo, entonces ahí vemos el tiempo del ciclo para cada una de estas etapas. También vemos los costos y vemos los costos directos y los costos capitalizados. Y vemos también la cantidad de proyectos, que es el WIP, la cantidad de proyectos que se trabajan en paralelo. ¿Sí? Obviamente, si aumento la cantidad de proyectos en paralelo, que no necesariamente es una molécula, ¿sí? Son como líneas de investigación para llegar a una sola molécula. Eh, Cuanto más de estos WIPs tengo en paralelo, mayores son los costos, pero bueno, aumento la probabilidad de éxito. Entonces, bueno, juega un poco con estas variables como para discutir cómo optimizar esta productividad. Pero bueno, lo que me quería quedar de acá era que la fase 2 y el pasaje de fase 2 a 3 es la de mayor tasa de fracaso. Sí, acá una distinción, acá con los casos que analiza me habla de 800 millones de dólares en costos directos para una molécula y de 1.700 de costos capitalizables para una molécula. Hago la distinción acá, un costo directo sería los costos de salario, de insumos, de la electricidad de los laboratorios, ¿sí? Son los costos en términos nominales. Como estos son proyectos de muchos años, también hay un cálculo que se hace de la rentabilidad que vos perdés, digamos, por tener la plata inmovilizada, ¿sí? O sea, vos estás invirtiendo y vas a tener un retorno cuando el fármaco esté en venta, ¿sí? O sea, tenés que esperar muchos años para eso. Entonces, justamente en el negocio farma se habla mucho de los costos capitalizables porque la plata que yo invierto en el año uno, la parte que yo invierto en hacer un ensayo clínico o un preclínico, no veo ningún retorno, no veo $1 hasta que no vendo la primera molécula, ¿no?
Entonces, todo ese tiempo que yo me perdí, que podría haberlo invertido en otra cosa, es lo que calculan los costos capitalizables. Así que, bueno, en este caso son más o menos del doble. Y después, bueno, para ver también, seguir la línea de los fracasos, ¿por qué fracasan? Sí, esto lo saqué es un libro muy bueno de química medicinal de la Universidad de La Plata, y vemos que la mayor cantidad de fracasos se ven a cuestiones de eficacia. ¿Sí? Recuerden que yo para probar un fármaco tengo que demostrar, en general en fase 3 que es mejor a lo que está en el mercado, el gold estándar, ¿sí? O sea, ¿por qué voy a introducir una molécula nueva si hay algo en el mercado que tiene el mismo efecto? ¿Sí? Algún diferencial tiene que tener, tiene que ser más accesible, tiene que tener menos efectos adversos, tiene que servir para una población en particular que tiene algún problema, cambiar la vía de administración, ¿sí? Alguna ventaja tiene que tener. Entonces muchos fármacos son buenos, pasan toda la fase y cuando yo voy a fase 3 no logro demostrar que es mejor algo el estándar y se me cae el trámite, ¿sí? Entonces vemos que la mayoría de los fracasos están en cuestiones de eficacia. Después, por supuesto, también en cuestiones de toxicidad, ahí hay un 20%, eh, que las puedo ver antes, en general las veo antes, por suerte. Y bueno, también problemas comerciales, ¿no? Imagínense los estudios jurídicos que trabajan para las grandes farmas, están todo el tiempo revisando cuestiones de reivindicaciones de patentes y cosas por el estilo, entonces muchos se pierden por problemas comerciales o a veces también por tema de que el mercado cambió, entonces ya no sería rentable hacer todo el desarrollo para determinada línea terapéutica y por un montón de otras cosas, ¿sí? Así que ahí tenemos otro 20% que se nos va, ¿sí? Entonces tenemos entre toxicidad, problemas comerciales y eficacia, tenemos más del 60% de los fracasos, ¿sí? Y son cuestiones que vemos la mayoría en fases avanzadas. Por eso eso explica este gráfico que vemos acá, y eso explica que sea tan caro el desarrollo de una droga. Bueno, y luego, como les decía, esta cuestión del promedio, nosotros vemos costos promedio de desarrollo de drogas. Acá tenemos los embudos para tres casos particulares. Uno tiene que ver con la hepatitis C, otro con Alzheimer, y otro con antibacterianos. Y lo que vemos es que depende mucho del área terapéutica este embudo, ¿sí? Y estos costos y esta tasa de éxito depende mucho. Los biológicos, como vimos, tienen tasas de éxito un poquito mejores. Acá estamos, este estudio se hizo con drogas de síntesis y lo que vemos, lo que postula este paper, que es de 2015, es que hay una dependencia muy grande de la terapéutica por una cuestión de ensayos, ¿sí? De modelos biológicos. Entonces es muy difícil o es muy desafiante diseñar un bioensayo para una droga neurológica, una droga psiquiátrica. Entonces yo pierdo mucho tiempo en desarrollar esos bioensayos y en que sean exitosos y en descartar moléculas y un antiinfeccioso, o sea, un antiviral, un antibiótico, cualquier molécula hecha para infecciones, es muy fácil o relativamente fácil hacer un bioensayo. ¿Sí? Entonces, cuanto más difícil sea diseñar un modelo biológico, más se me ensancha este embudo de desarrollo y más costos tengo. ¿Sí? Por eso vemos tanta dispersión en los costos de diferentes líneas terapéuticas para diferentes drogas. Bueno, para resumir, en todo el proceso que implica llevar una nueva droga al mercado, tenemos tres grandes etapas: el descubrimiento, la optimización y el desarrollo, ¿sí? Depende del autor, esto depende mucho del autor, pero bueno, acá lo hemos decidido dividirlo en estas tres etapas. La etapa de descubrimiento, que es la inicial, tenemos dos enfoques, y el enfoque
más común hoy en día es el basado en el blanco, ¿sí? Debido a la gran cantidad de información genómica, proteómica, interactómica, de datos clínicos, etcétera. Eh, Luego, la etapa de optimización, yo después de descubrimiento descubro una molécula candidato y lo que hago es tratar de mejorar estas moléculas o esta molécula para optimizar sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿sí? Hay un montón de parámetros que voy a evaluar y voy a encontrar la molécula. Y cuando tengo la molécula, comienzo con la etapa de desarrollo, ¿sí? Que es la más larga, es la más costosa también porque ya implica ensayos en humanos, y es la que mayor, como vimos, la que mayor tasas de fracaso tiene, ¿sí? Esta etapa de desarrollo incluye los ensayos preclínicos y los clínicos, ¿sí? Y comienza cuando yo patento la droga, ¿sí? Así que ya me empieza a correr la patente. Eh, Luego, bueno, cuando comparamos droga biotecnológica, un biológico, una droga de síntesis, implica mayor inversión en tiempo y mayor inversión económica, con algunas particularidades. Pues tengo, por ejemplo, menores tasas de fracaso, pero implica una mayor inversión. Eh, y vemos que como veíamos que los fracasos están en las etapas más avanzadas, en la parte ya de ensayos clínicos en humanos. Entonces es un momento muy crítico, ¿sí? Acá es muy crítico el rol que jueguen las CRO y el trabajo en ensayos clínicos porque es donde mayores fracasos tenemos y lo que más caro me sale y lo que más tiempo tarda, ¿sí? Después vimos que hay algunos caminos más cortos, caminos alternativos estos caminos de ensayos clínicos tradicionales de la FDA para algunos casos particulares. Y bueno, también para cerrar vimos algunas cuestiones de costos. Si nos metimos un poco en el costo, en números duros, y en analizar un poco cada etapa para ver los tiempos, los costos y cómo varía estos costos según el área terapéutica y según un montón de otros factores que están en juego. Así que bueno, con esto cerramos la parte de industria farmacéutica. Es una introducción. Y nos vemos la clase que viene. Chao.